¡Epa! Hola muchachos, aquí estoy de vuelta para el quinto episodio de ¿Qué pasa en el mundo? Una serie para practicar tu español informal. Y entonces, ¿qué pasa en el mundo esta semana? Primero, la China exporta el capitalismo al espacio. Segundo, una mujer saudí manda al carrizo la prohibición de manejar y salva una vida. Tercero, Montreal se prepara para abrir 3 narcosalas. Y cuarto, nuestra noticia absurda del día. Una mujer se come los ahorros de su vida para vengarse del marido. Y nos vamos para China. Jeppe Yang, el jefe del programa de exploración lunar de la China. Programa de exploración lunar, o sea, esto suena súper Star Trek. Pero ajá. Jeppe Yang habló sobre un plan para mandar una nave sin tripulación al espacio para explorar las minas en un asteroide. No dijo exactamente cuándo, pero entre el 2020 y el 2025 se va a hacer el primer intento. Según Ye, un asteroide puede tener trillones de dólares en minerales. Yo no sé ni cuántos ceros tiene trillón, pero esto es como que bastante. Puede tener paladio, platino y otros minerales que se usan para los carros y los smartphones. Considerando que muchos de estos minerales ahorita se encuentran explotando niñitos en África, no me parece tan mal la cosa. La NASA también ya tiene varios años diciendo que quiere explorar las minas en los asteroides. Y Jeff Bezos, que es el presidente de una compañía que se llama Blue Origin, que es una compañía de investigación aeroespacial, piensa que de aquí a 100 años toda la industria pesada se va a mudar al espacio. Al infinito y más allá. Pero dejemos el espacio y vengámonos para tierra, para Arabia Saudita. En Arabia Saudita las mujeres no pueden manejar. Es contra la ley, algo que obviamente tiene mucho sentido. Esta semana una muchacha llamada Ashwak Al-Shamri mandó la ley para el carrizo para salvar una vida. Ella y sus compañeras iban de la universidad para sus casas en un transporte de lo más normal. Y en el camino el chofer dijo que se sentía mareado. Y de la nada así de repente paró el autobús. Las muchachas trataron de ayudarlo, de prestarle primeros auxilios, pero la cosa como que no estaba funcionando. Entonces llegó la Ashwak y empezó a manejar el autobús. Y lo llevó para una tienda cercana para conseguirle agua. Esto pasó así en medio de la Arabia Saudita rural, o sea, no había nada. Bueno, el tipo nada que mejora. Y se lo llevaron para la casa de su familia, donde unos familiares agarraron y lo llevaron para un hospital y resulta que el tipo le había dado un derrame cerebral. Pero si las mujeres no pueden manejar en Arabia Saudita, ¿cómo sabía manejar Ashwak? Resulta que su papá, un profesor del área, también tenía una granja. Como en muchas familias granjeras, cada quien tenía su responsabilidad. Y él había enseñado a su hija a manejar para que ella pudiera manejar el tractor. Desde la primavera árabe sobre todo, ha habido un movimiento fuerte para pedirle al reino que cambie la ley que le prohíbe a las mujeres manejar. Uno de los argumentos es que precisamente en casos como este, una mujer pueda actuar. Y ahora nos regresamos para Canadá, nos vamos para Montreal, en Quebec. Montreal se está preparando para abrir 3 narcosalas, a las que también le dicen salas de consumo supervisado. ¿Pero qué es una narcosala? Bueno, es un lugar donde las personas que se inyectan drogas pueden ir a inyectarse. Y hay unas enfermeras ahí en caso de sobredosis o cualquier otra complicación. Ahorita solo hay 2 clínicas así y las 2 están en Vancouver. En fin, van a abrir 3 ubicaciones distintas y va a haber una camioneta que va a ser como un punto móvil. Sanidad Pública dijo que esperan entre 200 y 300 personas diarias. Los consumidores de drogas se tienen que registrar con la clínica la primera vez que vayan, pero todo es confidencial. Después de registrarse pueden elegir un nombre de mentira para proteger su identidad. Aparentemente en Montreal hay como 4.000 personas que se inyectan drogas y todos los años mueren como 70. La idea tras la narcosala es evitar esas muertes. Y ya saben cómo es, la cuarta noticia, como siempre, absurda. Imagínate que te enteras que te está montando cachos el marido. Ay, papá. Pueden pasar muchas cosas. Terminan, tratan de arreglar las cosas o te pones como una gata salvaje en una novela mexicana. Pero bueno, a Sandra Almeida de Colombia ninguna de estas opciones le pareció buena. La tipa de 30 años se enteró que el marido andaba con otra y escondió $9.000 que tenían ahorrado entre los dos, que eran los ahorros de su vida. Y no hace falta decir que al marido no le gustó para nada. A la final el tipo encontró el escondite y le dijo a Sandra que le diera la mitad. Y entonces, presten atención, para que no le pusiera las manos encima, Sandra se comió la plata. O sea, se la comió.
La pudo haber cortado, quemado, botado, no. Se la comió, ¡guau! Obvio que la tipa andaba con un dolor de tripas infernal, pero no le había dicho a nadie que se había tragado la plata. Le tuvieron que hacer una cirugía de emergencia y le sacaron 57 billetes de $100 de la barriga. Algunos billetes ya habían avanzado hasta el colon y otros habían sido destruidos por los líquidos gástricos. Gracias a Dios la tipa se va a recuperar y ahora dice que está ahorrando para un viaje de lujo. Y esto fue todo. No se te olvide suscribirte y de visitar www.elprofejavi.com para más información sobre el vocabulario y las expresiones de este video. Feliz Día de las Madres, nos vemos la semana que viene. ¡Chao!